tener un poquito de tiempo para revisar un poco lo que son las clases, ¿no? No sé si en casa me escuchas, Edwin. Sí, Juan Carlos. Bien. Bueno, un buen día. Bueno. Entonces vamos a comenzar. Para esta semana estamos según el calendario en el módulo C, que corresponde a la parte de superestructuras, en donde nos corresponde una preparación, o mejor dicho, la preparación correspondiente al módulo C. Se trataba acerca de revisar en el... A ver, le voy a quitar acá, que es lo que tengo que quitar. Para que no estorbe. Ya. Revisar en el ASHTO, o sea, en el documento del ASHTO, específicamente cuáles son el recubrimiento mínimo que se usa en elementos de hormigón y bueno, especificar cuál es el valor para elementos que estarían expuestos al paso de vehículos, ¿no? Entonces, esto es básicamente la preparación. Entonces, para esta semana vamos a comenzar un segundo. Tendrían a ser estas personas. Ah, por cierto. Esteban. ¿Está funcionando esto? No. Hola, buen día. Bueno, creo que todo el mundo está viendo lo que estaba viendo en el computador. Incluido, pues, Edwin está por allá en casa. Entonces vamos a ver quién nos presenta. Igual, pues, como la presentación es por Zoom, todo el mundo tiene pues, la presentación. ¿Listo? Diego Torres, Viteri. ¿Ya salió de la clase? Sí. Bueno, por si acaso hasta que me entere oficialmente de eso, mejor vemos, ¿no? Seguros. Entonces, ahorita en un ratico más, ¿ya? Alejandro Bolaños. El siguiente será Cristian Janouch. Sí, Cristian Janouch. Luego de Cristian. Está loquísimo esto, ¿eh? Alejandro López. Alejandro López. Alejandro López. Bueno, luego de Alejandro, entonces estaría Marcelo Marín. Marcelo Marín. Marcelo Marín.
¿Que tenían algún examen hoy? Ok, entonces, siguiente. Justo Marcelo Marín. ¿Él es Marcelo Marín? Sí, sí. Baker Bravo. Baker Bravo. ¿Vas a presentar, Marcelo? Buen día. La presentación saliste. No lo hice. Ya. Baker Bravo. Baker Bravo tampoco. Miguel Pazmiño. Ya, entonces después de mi amigo Cristian, va mi amigo, uy, me olvidé, ¿cuál es tu nombre ahorita? Miguel Pazmiño. Sí, Miguel. Miguel, ¿no? Miguel. Y faltarían dos, Isaac y Harold. Harold. Bueno, entonces Isaac va tercero. Y Harold, pues, Harold, ¿no se encuentra? Harold Jarrín. Ok, sí, no está. Pues veamos hasta que llegue. ¿Listo? Listo, entonces, vamos en ese orden. Cristian, Miguel y Isaac. ¿Listo? Ah, es que ahorita estoy presentando yo, no puedes compartir. Ya, ahí sí. Ahí sí deberías poder. Listo, entonces, la idea de toda esta parte es identificar las diferencias, ¿no?, que hay entre la norma del acto con lo que es la norma tradicional que nosotros tenemos en el API. Entonces, ¿quién recuerda cómo nosotros escogíamos los espesores mínimos en elementos de hormigón según el ACI para edificios? ¿Cómo era? No dependía también del tamaño de las varillas de acero. Dependía del tamaño de las varillas de acero. Y cuando dijiste también era interesante, ¿no? Porque sí, depende también. Una parte es, pero primero entrábamos con categorías. Si el elemento está fundido contra suelo, o si es un elemento que es de hormigón, no fundido contra suelo, sino protegido, pero en contacto con el agua. O si es un elemento que nunca va a estar en contacto con el agua. Ese era como el primer criterio, ¿no? Y después era como el criterio de cuál va a ser el diámetro de las varillas longitudinales. Si es mayor o menor a ciertos números, teníamos unos espesores mínimos. ¿Listo? Entonces aquí mi amigo Cristian ha encontrado la tabla que es como parecida, ¿no? O sea, no, el concepto está como ahí, pero no es la misma. ¿Se dan cuenta? No, exactamente no es la misma y tiene unos criterios específicos. Entonces, háblanos un poco, Cristian, de qué encontraste en general de la tabla. ¿Dónde la encontraste primero que todo? Aparte del libro. 5.10. Ya, esa es, la de abajo es la de la norma, ¿no? Por cierto, sí les comenté que la norma, compramos 3 libros, llegaron 2, falta la norma. No ha mandado la norma. Falta llegar la norma. No sé qué pasó ahí. Bueno, entonces, ahí hay algunas cosas. Entonces, por ejemplo, si le pones la tablita y le dejas ahí un momento, fíjense que aparecen lo que es elementos fundidos. Cast es fundido contra la tierra, ¿no? Elementos que estén en la costa,
expuestos a la sal, ¿no? Hay superficies de tablero, hay bottom of casting place slabs, la parte baja de una losa hundida en sitio. Elementos, ¿recuerdan la palabra soffit? La losa inferior de secciones precast, que son prefabricadas, ¿no? De paneles. Bueno, y hay algunas cosas, ¿no? Pilotes o pilos, pilotes o piles o pilas hundidas en sitio. Y hay algunas cosas así, por ejemplo, los box culverts. ¿Recuerdan los box culverts? Bueno, entonces aparecen también los espesores mínimos para esos box culverts, ¿no? ¿Serían los mismos espesores para box culvert y solo un culvert? Sí, 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 claro. O sea, ese es, en general es la misma, el mismo, ¿no? Entonces, ahí, quiero que revisen la tablita, ¿no? Entonces, nos vas a explicar, Cristian, qué te pareció o qué te llamó la atención de lo que decía la norma acerca de esta tabla. Primero es que, como te indicaste, son las categorías que fueron estructuras. Y creo que lo más interesante es como que la cobertura, perdón, pues, la recapa, como se decía, bueno, la mayor es la de cuando tiene exposición directa con el agua salada, es de 4 pulgadas, que es casi 9 centímetros, 10 centímetros. Y es Claro, es cool, ¿no? que las demás. Ajá, creo que es lo que más llama la atención, pero es como que tiene sentido porque el agua salada corroe el acero. Y eso también es crítico, por ejemplo, en las estructuras que están en contacto con el mar o algo así, puede dañarlas fácilmente. Entonces, se entiende esa seguridad. Ya, otra cosa interesante, ahorita que hablas de la exposición de los recubrimientos grandes, recuerden que en el ACI nosotros teníamos que también cuidarnos o había otra tablita que nos especificaba, por ejemplo, elementos que estaban sometidos a este tipo de sales, por ejemplo, o elementos que estaban sometidos al congelamiento del hielo. ¿Se acuerdan cómo protegíamos nosotros el hormigón para ese tipo de casos? ¿Aumentábamos el recubrimiento o qué hacíamos? Porque es interesante lo que acabaste de mencionar. O sea, cuando es un hormigón, por ejemplo, que está en contacto con un químico, supongamos, o que tiene que contener un químico o que pueda congelarse, ¿cómo se protegía ahí en ese momento el hormigón? Y no dependía ahí como que la preparación del hormigón era más poroso. Perfecto, muy bien. Este Cristian, ¿no? Le gustó, mira, ya lo veo. Listo, perfecto, y por eso, ¿no? Entonces, en ese momento, nosotros ya no aumentamos el recubrimiento, sino que hacemos un hormigón menos poroso, le ponemos aditivos, resistores de aire, ¿no? Cambiamos la resistencia, por decir, los hago el hormigón más resistente de un F' más grande, limita el mínimo del F'. Limita también el tamaño máximo del agregado, limita también la resistencia del agregado un poco, ¿no? Entonces, no siempre la respuesta es aumentar más el recubrimiento, sino que hay algunas veces en donde yo tengo que mejorar la calidad en general del hormigón, la resistencia y sus propiedades como la porosidad. Listo, gracias, Cristian. Muy bien, Cristian. El siguiente creo era Miguel. Sí. Dale. Cristian, ¿me podrías hacer un favor? Ya que presentaste. Pero acepté ahí en el service desk. ¿Sí te conoces? Sí. Sí, por favor. Ya me está haciendo frío, ¿no? Qué buen sol que hizo. Qué frío casi. Alejo, ¿vas a presentar? Saliste en la presentación. Yeah. ¿Listo? Ya, pero entonces. Listo. Entonces, tu pregunta va a ser lo siguiente. Vas a responder la pregunta como tal. Entonces, según la tabla,
cuál sería el espesor que yo debo colocar. Entonces quiero que se imagine una losa de un puente. ¿Todavía no hay nadie? Ok, gracias. Una losa de un puente, ¿no? Entonces vamos a analizar la losa superior del puente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la losa superior del puente va a tener dos superficies. La superficie por arriba y la superficie por debajo. El puente puede ser un puente tipo cajón. Tengo dos losas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el recubrimiento que según la tabla colocarías en la parte superior de la losa? Isaac me va a decir cuál va a ser el de la parte inferior. ¿Y vas a presentar, Alejandro? Sí, solo creo que ver. Ok. Bueno, pero que tengo entendido, porque también la pregunta era sobre el paso de auto. Creería que es la superficie del tablero que es la losa, por tránsito de neumáticos con clavos o cadenas de 60 milímetros. O en caso de... ¿De qué? ¿De qué? Con tránsito de neumáticos. De neumáticos, que sería la losa superior. ¿Qué es de 60 milímetros o en pulgadas? 2.5. 2.5. Listo. 2.5 pulgadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de aquí en adelante, siempre que vamos a diseñar las losas, como necesitamos saber los recubrimientos, la losa superior, la parte del recubrimiento superior que va a haber libre al acero, deben ser, ¿cuánto? 60 milímetros. Entonces, ¿dónde voy a necesitar eso? Pues para los momentos negativos. ¿Estamos de acuerdo? Que cuando yo tenga que diseñar la losa a momento negativo, el quedante efectivo pues va a estar medido hasta esa parte. Tengo que descontar los recubrimientos menos la parte específica de lo que sería la distancia, la media varilla de la trasera. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Siguiente. Entonces, mi amigo Isaac. Sería depende de la varilla, el número de la varilla. Ya, entonces vamos a analizar el otro estado. Dame un segundo, le pongo. Sí, por favor. Quiero ver la preparación. Depende del número de varilla, porque si sería una varilla número 11, sería de 1 pulgada, y si sería de varilla de 14 o de 18, sería de 2 pulgadas, en la parte inferior. Ya, a ver, pero espérame, déjame revisar. ¿Por qué llegaste? A ver, ¿qué parte de la tablita me estás mencionando? Aquí, Raya el lápiz, exacto. Ya, bottom of casting place slabs, ¿no? Bottom of casting place. Entonces, básicamente es ese apartado. Le puedes subrayar así con... Ok. Entonces, esa es la parte, ¿sí? De abajo de losas fundidos en sitios, ¿sí? Y aquí vamos a tener dos valores. Hasta 11, varilla número 11. ¿Qué significa ese varilla número 11, por cierto? ¿Qué significa ese varilla número 11? Ya que está en el sistema inglés, entonces es el diámetro de cuánto. ¿Qué significa el 11? 11 pulgadas, 11 octavos. 11 octavos. Entonces, ese es el diámetro de 11 octavos de pulgada. ¿Cuánto es un diámetro de 11 octavos de pulgada? ¿Cuánto es 11 octavos de pulgada?
25 milímetros. 35 milímetros, ¿ya? Y para las siguientes, o sea, hasta 35 milímetros, 1 pulgada. Y para más grandes, 2 pulgadas. ¿Estamos de acuerdo? Los 2.54 o 5 centímetros, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, más que todo porque eso quiere decir que la parte inferior va a depender mucho de la barra. Entonces ya de antemano les digo, aquí en Puentes vamos a usar barras grandes. ¿Cuál es el problema que he visto? Que ponen varillas número 12 milímetros. No, pues eso es para casa. Entonces, si le tienen que poner varilla número 11 o de 35, le ponen. Es normal. Varilla número 11, varilla 11 octavos, digo, estoy diciendo número 11 la nomenclatura en línea, ¿no? Número 11, número 10, ¿sí? Número 14, en vigas al menos, necesitamos poner barras más grandes para no tener tantas capas. Entonces, no se asusten, es normal. ¿Sí? En losas no tanto. En losas sí podríamos estar jugando con una varilla número 9, octavos de pulgada. Pues estamos hablando de 9 octavos de pulgada. ¿Cuánto es 9 octavos de pulgada? O una varilla número 10, por ahí. Más o menos, por ahí, de ahí, en ese rango, de 9, 10. ¿Listo? Pues no se vayan a asustar. ¿Listo? Entonces, ¿todo el mundo entendió? Dependiendo de la barra longitudinal de la losa, pues ponemos. Entonces, arriba tenemos 60 milímetros, abajo entre 25 y 50 milímetros, ¿ya? Y mi amigo Alejandro nos va a mostrar su presentación. Isaac. Listo, gracias. Ok. Listo, entonces, ¿puedes mostrar de nuevo la tabla, Isaac? Entonces, vamos a mirar cuál serían los espesores que ponemos en la losa del soffit, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que poner en el soffit? Entonces, ahí en el soffit, listo. ¿En qué parte estamos? En el soffit. Dice, pero ojo, ahí dice de paneles pre. ¿Ya? Entonces, serían elementos expuestos directamente a la sal, ¿no? Contra la tierra, ¿no? Secciones costales, ¿no? Elementos expuestos a las llantas o a esa parte ya dijimos que era para la parte superior. Exteriores, otros exteriores que ponen la parte superior, ¿sí o no? ¿Cómo lo traducen eso en español? Ese que dice exterior other than above. ¿Eso es lo que dice? O sea, en la tabla del español es otras situaciones exteriores. Otras situaciones exteriores, ¿ya? Entonces, vamos a imaginarnos el deck, el soffit, ¿no? Entonces, la idea, aquí lo que queremos, lo que la norma quiere decir con exteriores, quiere decir que están expuestas a las inclemencias del clima, pues, para algo decirlo así. Entonces, la parte inferior de la losa puede llegar a estar expuesta al sol, al agua, a la lluvia, al congelamiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero la parte superior está metida en el cajón. ¿Estamos de acuerdo? Está metida en el cajón. Entonces, la parte superior, o mejor dicho, la parte exterior, que sería la parte baja del soffit, la vamos a meter en esta parte que dice exterior other than above. Que son otras situaciones, ¿no? Exteriores. Y ahí parece que eso es 2, ¿no? ¿Listo?
Y la parte superior del soffit es una parte que sería la parte interior, other than above, ¿no? Entonces, tengo una superficie que está metida, que está protegida, ¿sí? Y la vamos a meter ahí. Entonces, nuevamente, vamos a tener la parte que dice entre 1, 5 y 2, dependiendo del sistema. Entonces, aquí vamos a reconocer que la losa del soffit, pues va a tener pesos, pero pues no va a tener pesos tan grandes como los que tendría la losa superior. Y por ese razón o por ese motivo, pues solamente vamos a tener un recubrimiento que va de entre 1, 5 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengan por ahí esa tablita, por ahí a la mano. La vamos a necesitar de aquí en adelante para lo que es el diseño. ¿Listo? Genial. Dime. ¿Tomás qué? Pues si son si tú conviertes y te da lo mismo, que yo creo que da más o menos lo mismo. Por ejemplo, sale 5, en otro está 5,08. Ya, sí, está bien. ¿Listo? Ok. Sí, por favor, gracias, Isaac. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que sería, denme un segundo, la armadura de distribución y la armadura de contracción y temperatura. ¿Listo? Entonces resulta que este tipo de armaduras van a depender de algo muy parecido a lo que dependen esas armaduras en edificios o en estructuras convencionales. Entonces recuerden que cuando nosotros teníamos la armadura de contracción y temperatura, pues debía o su idea era proteger al hormigón de los cambios bruscos que se producen en la temperatura cuando el elemento está expuesto a la reacción química, ¿verdad? La reacción química del hormigón o del cemento con el agua. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar en esa parte. Sobre el parcial. Ah, ya. Tú querías aplazarlo, ¿no? El parcial 2 está para la próxima semana. Pero lo podemos hablar ahorita al final. Hablemoslo al final. Listo. Entonces, ¿en qué estaba? Se me olvidó. Dime. ¿Con qué le conecto a qué? Este computador debería proyectar, pero no está funcionando. Así que todos conectanse a Zoom. Ya no está funcionando este computador. Y pues no estamos de Service Desk, así que estamos complicados. Listo, me confirman cuando vean. Ah, qué bonito. Ok. Listo. Entonces, vamos a comenzar con lo siguiente. ¿Todo el mundo ve la pantallita? ¿Estamos viendo? Ya. Sí. Listo. Entonces, ¿qué va a suceder? Resulta que la primera parte vamos a hablar de lo que sería la armadura de contracción y temperatura. Esa es bastante sencilla. Entonces, resulta que la armadura de contracción y temperatura lo vamos a utilizar para cualquier elemento, ya sea de hormigón, ya sea losa, ya sea viga, cualquiera de esos elementos que nosotros tenemos que diseñar en general. ¿Listo? Entonces,
eso lo van a encontrar en el artículo, por favor quiero que abran la norma y lo vean en el artículo 5.10.8 de la norma, y ahí van a encontrar los requisitos. Entonces decimos que para losas, ¿sí? En general, lo vamos a calcular un poquito diferente, ¿ya? Porque lo vamos a calcular por metro lineal de losa. Pero es una ecuación que sirve tanto para lineal, tanto para losas, y tanto para columnas, etc. Cualquier elemento de hormigón debe cumplir con ese refuerzo mínimo. Entonces aquí vamos a recordar una cosa importante de lo que es el diseño de hormigón. Nos recuerden que un elemento de hormigón tiene diferentes tipos de refuerzo. El refuerzo por contracción de temperatura es el mínimo para poderse construir. Pero a ese generalmente le sigue el refuerzo por flexión, ¿sí? Mínimo. Entonces, si yo tengo un elemento de hormigón que va a estar sometido a flexión, pues ese debe cumplir con el refuerzo mínimo de elementos sometidos a flexión. Entonces, yo voy a comprobar si el refuerzo por temperatura es mayor o menor al refuerzo mínimo por flexión. ¿Estamos de acuerdo? Y pongo el mayor de los dos y punto. Entonces, si pongo el acero que cumple, que sea mayor, pues voy a cumplir para los dos chequeos. Pero una vez que yo tengo el refuerzo mínimo por flexión, tengo que ponerle a ese elemento otro tipo de acero, que va a ser el refuerzo que necesita por flexión. Una cosa es el refuerzo mínimo por flexión y otro que necesite por flexión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo necesito soportar un momento de 15 kilómetros por metro y ese acero me da que para soportar esos 15 kilómetros por metro, el acero es 20 centímetros cuadrados de acero. El refuerzo mínimo es 10 y el refuerzo por contracción y temperatura es 5. ¿Yo cuál pongo? ¿Ah? ¿Cuál pongo? ¿Pongo el de 20? Pues el más grande. Dije 20 por momento, 10 por refuerzo mínimo y 5 por contracción y temperatura. Entonces, si yo pongo el más grande, pues cumplo todos, ¿no? Porque recuerden, ¿no? Así es. Yo no necesito ir sumando, no voy a poner 30. ¿Estamos de acuerdo? Pongo el más grande y cumpla todos los efectos. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué les repito esto? Porque yo no sé por qué. Generalmente cuando tenemos exámenes, pues me hacen eso, me suman algunos, se les ocurre que es bueno, el de contracción más, el de temperatura más. Pues no. Ahora, otro caso. Yo tengo el de momento, para el momento de la viga necesito 5, pero el refuerzo mínimo por flexión es 10, y temperatura es 3. ¿Cuál pongo? El de 10, que es el refuerzo mínimo por flexión. ¿Estamos de acuerdo? Y si llegara a haber un caso en donde el refuerzo por contracción y temperatura es más grande que el de flexión y el mínimo, pues pongo el de contracción y temperatura. ¿Se entiende, no? La idea. Entonces, ojo, quiero que en el examen, pues, tengan ese error, ¿no? Porque ya les voy a poner TAP, la X y telorita, ¿no? De los árboles. ¿Listo? Pues no tengan, recuerden eso de hormigón. Espero que sí estén revisando los de hormigón que les pedí, ¿no? Su cuadernito de hormigón, súper importante. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Ahorita lo primero que vamos a hacer va a ser chequear para losas. Y en losas, vamos a calcularlo por metro lineal. Entonces, la ecuación va a ser la siguiente. Ya les pongo aquí un momento la ecuación. ¿Listo? Entonces, la ecuación va a ser la siguiente. Para secciones que son circulares, el acero, yo le voy a llamar AS temp, va a ser el de temperatura. O en la norma también le ponen SK, que es por
simple, o bueno, la palabra que es acoplamiento en inglés. ¿Listo? Ahí me dice cómo es que se pronuncia. Entonces, va a depender para dos. Si son secciones circulares o si son secciones rectangulares. Ahora, quiero que se fijen en la ecuación de una sección circular. Entonces, la ecuación del refuerzo por temperatura dice que es el área bruta del elemento dividido el perímetro. Y esa ecuación se va a mantener. El área bruta del elemento dividido el perímetro. Entonces, una sección circular, pues yo puedo decir que es pi por r al cuadrado sobre 2pi por r. Y ahí puedo simplificar. Pero lo que quiero que se lleven es eso, es el área bruta sobre el perímetro del elemento, ¿sí? Multiplicado por 0.75 sobre pi, eso es un factor. ¿Listo? ¿Qué fueron mis pulgadas? Hay otra ecuación, pero eso lo van a encontrar en la sección que les dije, sección 3.95. Ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiero que se fijen? En secciones rectangulares, en cambio dice que es B por H, que es el ancho por el alto, sobre 2 veces B más H. ¿Estamos de acuerdo que eso es el área sobre el perímetro? Por 0.75 sobre FY. Punto. Es la misma ecuación. Y si tuvieran una sección que no sea ni circular ni rectangular, pues aplican el concepto, que es el área del elemento sobre el perímetro del elemento. Denme un segundo. No está funcionando el micrófono. Chequéale ahí que esté funcionando el micrófono. Ahí. Conecta. ¿Ves? No sé por qué. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el concepto. Ahora, ¿qué es lo que es específico? Digamos que cuando nosotros tenemos el diseño de losas, que va a ser el primer elemento que nosotros vamos a diseñar, el refuerzo se debe garantizar en cada cara. En cada cara. Ahí sí ya está funcionando todo. ¿Aló? ¿Aló? Este creo que necesito. ¿Aló? ¿Aló? Por ahora yo estoy hablando aquí, no te preocupes, pero entonces, no sé si en otro momento te puedas dar una... ¿Listo? Entonces, en cada cara y en cada dirección. Entonces quiero que se imaginen la losa. La losa tiene, hagan de cuenta que ustedes tienen una sección cuadrada o rectangular. Gracias, Carlos. Una sección cuadrada o rectangular. Hagan de cuenta que su mesa es la losa. Entonces, en la parte superior tienen dos direcciones. Tienen una dirección longitudinal al puente y una, pues depende cómo se imaginen el puente. Yo lo que estoy imaginando es, ¿listo? Longitudinal al puente y una sección transversal o una dirección transversal al puente. Y la losa tiene un espesor. Entonces, ese refuerzo que nosotros vamos a calcular va a ser para la cara superior de la losa y para la cara inferior de la losa. ¿Estamos de acuerdo? Ambos en dos direcciones, longitudinal y transversal. Entonces, en la losa, nosotros vamos a tener diferentes refuerzos, ¿sí? Entonces, yo voy a ir chequeando en cada uno de los refuerzos cuáles son los que cumplen o no. ¿Vamos? Entonces, si yo tengo que en la parte inferior de la losa tengo el refuerzo longitudinal por flexión,
pues ahí ya no pongo el refuerzo por temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Lo que estábamos hablando antes. Pues yo voy a ir chequeando, por ejemplo, en qué puntos yo voy a tener que colocar. Entonces, para puentes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a armar la losa con el refuerzo por temperatura. ¡Pam! Arriba y abajo en todas las dos direcciones. ¿Estamos de acuerdo? Pues me tiene que quedar una malla arriba y una malla abajo. La malla arriba debe estar a, ¿qué dijimos? 6 centímetros. Y la malla abajo debe estar a, dependiendo del acero, 25 o 50. ¿Estamos? Listo. Entonces, con ese acero que ponemos, vamos a chequear si cumple flexión. Entonces, si cumple flexión con ese acero, ya. O sea, solo chequeo que con esa cantidad de acero que ya está puesta, pues me cumpla. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a ser todo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se calcula? Pues resulta que ese acero por temperatura, aquí hay otra ecuación, que es, la ecuación está en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bueno, es una ecuación en el sistema internacional. En el sistema MKS, perdón. Entonces, esa ecuación va a tener unos límites. Entonces, ¿cuáles van a ser los límites? Resulta que el refuerzo que me dé por temperatura debe ser mayor a 2.33 centímetros cuadrados por metro lineal. ¿Sí? Debe ser mayor a 2.33, pero debe ser menor a 12.70 centímetros cuadrados por metro. ¿Listo? Entonces, lo que yo calculé debe caer en esos dos valores. ¿Listo? Ahora, ¿ya encontraron el artículo que les dije? El artículo 5, 10, no sé qué cosa. Ahí están los valores para el sistema inglés, que pues también podría ser importante que los tengamos. Pues yo los voy a pegar acá, pero no se olviden de buscarlos, siempre tener su norma por ahí. Entonces dice por aquí la tabla 5, capítulo, ¿qué dije? 5.10. Me dicen en qué página está, a ver. Ya me pasé, 5.11. ¿Ese artículo es de la norma? Sí. En el 11, 5.43, a ver. ¿Ya lo encontraron? 5.10, 8. Ya estoy por aquí. Ya lo encontré. Desarrollos mecánicos, 5.10. Creo que voy a llegar yo primero. Voy a anotar aquí la página para no olvidar. ¿5.25 será? Yo tengo la 523, pero del PDF. 523. Del PDF. Sí. Del PDF es 5.23, ¿no? Sí. Ah, pero más fácil poner aquí cuál es. Sería la página
5.172, ¿no? Ajá. Listo. Ya, ahí nos queda el documento. Ahora, ¿qué más tenemos que mirar ahí en esa parte? Pues, ¿cómo chequeamos? Entonces, esa ecuación que ustedes tienen ahí me va a dar por una unidad de longitud. ¿Sí? Entonces, me va a dar ecuaciones, por ejemplo, la ecuación de aquí me va a dar milímetros cuadrados sobre milímetro. La ecuación que tenemos acá. Esta también me da milímetros cuadrados sobre milímetro. ¿Listo? La ecuación de acá me da centímetros cuadrados sobre metro. ¿Listo? Entonces me dan distancias o áreas por unidad de longitud. Entonces, supónganse que tenemos que diseñar un puente que tiene ciertas características. Por ejemplo, vamos a decir que el puente tiene un espesor de losa de 20 centímetros y un FY de 420 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. 4.200 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, en los cálculos, yo lo único que hago es aplicar la ecuación. Entonces, yo voy a coger y mi losa la voy a dividir por unidad de longitud, por metros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que la ecuación no discrimina si es el sentido longitudinal o el sentido transversal. Solamente me dice que es un área sobre un perímetro. Y si yo veo de frente la losa o veo de lado, pues es la misma cosa, ¿no? Es una losa de espesor constante, es un elemento de hormigón de espesor constante. Entonces yo lo voy a calcular por 1 metro. Entonces voy a coger como unidad de longitud 1 metro y voy a decir que entonces la ecuación del área sobre el perímetro pues va teniendo en cuenta las ecuaciones o la ecuación que estaba en kilogramos fuerza, pues va a ser el área 100 centímetros por 20 centímetros sobre 2 por 120 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo multiplico por 758.4 sobre FY, que es 4.200 kilogramos fuerza sobre centímetro. ¿Ah? 1.51. Entonces, ese valor que tú tienes ahí, pues va a ser el valor que está en, que dije que era la ecuación, centímetros cuadrados sobre metro. Entonces, eso cumple estos mínimos. Por lo tanto, yo voy a poner el valor mínimo que está en la norma. 2.33. Y con ese valor, pues yo hago el cálculo. Ahora, ¿cómo yo hago el cálculo? Resulta que yo voy a suponer barras de acero. Entonces, voy a suponer barras de acero en una unidad de longitud. Entonces, voy a suponer que en mi ecuación o en mi losa voy a poner barras de 12 milímetros. ¿Cuánto tiene una barra de 12 milímetros? Debería tener 1.13 centímetros cuadrados. ¿Chequen? Una barra de 12 milímetros. ¿Sí? ¿O cuánto les da? ¿Cuánto les da el diámetro, la barra de 12 milímetros? 1.13 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a recordar lo que mirábamos en losas de hormigón. Entonces, yo voy a tener que el área de acero lo voy a dividir entre un ancho. ¿Sí? El área de acero entre un ancho. Y esa área de acero entre la longitud o el ancho, la separación de las barras, tiene que cumplir esta relación, 2.33, que es el mínimo, sobre centímetros cuadrados por metro. ¿Listo?
Entonces yo voy a decir que en este caso, yo voy a tener una separación de 1 metro de ancho. Voy a diseñar o voy a calcular el área de acero, el acero que necesito para 1 metro de ancho de losa. ¿Estamos? Entonces, yo voy a coger aquí y esto lo paso aquí a multiplicar. Entonces yo tengo que el área de acero por metro, ¿sí? Lo voy a multiplicar por lo que sería el espesor o la separación entre las barras que yo tengo. Entonces mi ancho de análisis va a ser 1 metro. El S al cual yo voy a separar las barras va a ser igual a un S que no conozco. Y la división de 100 centímetros entre S, yo tengo un espacio de 100 centímetros que lo voy a dividir en separaciones de S tamaño, me va a dar el número de barras que yo tengo. ¿Estamos de acuerdo? En 1 metro, el número de barras que me alcanzan en 1 metro de losa. Si ese número de barras lo multiplico por la distancia, perdón, por el área de la barra, pues me va a dar la cantidad de acero que tengo en ese metro lineal de losa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ancho que tomo de referencia, 100 centímetros, lo divido entre la separación que no conozco, que es, me va a dar el número de barras que necesito, ¿sí o no? Y eso lo multiplico por el área de la barra. Y ahí tengo, pues, el área por metro lineal de losa. Esa área por metro lineal de losa debe ser igual a lo que me dice la norma que tengo de mínimo. ¿Se cachan? Estoy igualando. A ver. Entonces, quiero que se imaginen 1 metro de longitud. Ya. Entonces, en 1 metro de longitud, van a poner varillas cada 25 centímetros. ¿Cuántas varillas pusieron? Estoy preguntando en tu calculadora. Tienes 1 metro de longitud. ¿Cuántas varillas alcanzan? 4. Y cada varilla es de número 12. ¿Cuánta acero pusieron en ese metro de longitud? ¿Cuánto acero pusieron? ¿Cómo darían la operación? 4.52, que sería multiplicar el número de varillas por el área. Entonces, ustedes lo que pusieron es 4.52 centímetros cuadrados cada metro. Eso es lo que están poniendo. Pues cuando ponen varillas cada 25 centímetros, de número 12 milímetros, están poniendo 4.52 centímetros cuadrados cada metro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hicieron aquí es, el metro lo dividieron entre 25 centímetros. Pero aquí esto es lo que yo no sé. Aquí me estoy yendo como ecuación. Esa es la separación que yo quiero saber, porque yo sé exactamente cuánto debo poner. Según la norma, debo poner 2.33 centímetros cuadrados cada metro. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estoy calculando. Sí. Lo único que pone es que está 100 centímetros por 1.13 centímetros cuadrados, pero eso debería ser el área del acero sobre el S, ¿cierto? O sea, el área del acero es igual a los 100 centímetros, que es el metro dividido por el 1.13. Eso es lo que no. Ahorita te hice hacer al revés. Te dije 100 centímetros entre 25 centímetros. ¿Te dio cuánto? 4. ¿Y esto por esto te dio? Y eso es 4.52 centímetros cuadrados cada metro. En esta separación, yo te di la separación y tú calculaste cuánto es el área por metro lineal. Ahora vamos a ir al revés. Yo sé que tiene que darme 2.33, pero no sé qué separación debo poner. ¿Cachas? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Listo. Entonces, despejando de esta ecuación, me da que la separación debe ser 48.50. Entonces, hagan de nuevo la operación. En 1 metro lineal, voy a poner varillas cada 48.50 centímetros. ¿Cuántas varillas puse? Pues debe ser 2 puntos y algo, ¿no? Y ahora multiplico eso por el área, que es 1.13, y eso les debería dar 2.33. ¿Qué pusieron? 2.33 centímetros cuadrados cada metro. ¿Listo? Entonces, el problema
pues es de que está complicado, ¿no? Está complicado que ustedes pongan cada punto 48.50. ¿Estamos de acuerdo? Punto 48.50. Se lo pondría cada 50 centímetros. Ya, perfecto. Y entonces tendrían un problema. Calcula cada 50. Son 2 varillas. No, cada 50. ¿Cuánto te da el área? Si ponen cada 50, ¿cuánto les da el área cada metro? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2.26, que es menor al mínimo. Entonces han cometido un error del concepto. No pueden aproximar al mayor, tienen que aproximar al menor. Recuerden que puede estar entre 2.33 y 12. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se olviden de eso. No puede pasarse de estos valores. ¿Listo? Pero tampoco voy a poner mucho, pues, de que me estorbe. ¿Estamos? Y en caso de que no se utilice el área mínima, o sea, perdón, el ASP mínimo. Pones, pues, el valor. Ahí sí podría aproximar el superior, ¿o no? No, porque si la ecuación te da, por ejemplo, que es 3, si aquí tú haces la operación y te dice que tienes que poner 3, ese es tu mínimo, nuevo mínimo. ¿Cachas? Tiene que cumplir siempre, pues, o la ecuación o los mínimos, máximos o mínimos, ¿no? O los límites, máximos o mínimos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de eso? Es sencillo. Y de ahí lo que hago es poner esas barras en dos direcciones. O sea, la pongo arriba, como las varillas verdes, o en la parte de arriba, como las varillas rojas, y lo mismo en la parte de abajo. Y punto. Y lo distribuyo a lo largo de toda la losa así hasta que se acabe. Como lo calculé por un metro lineal, pues yo lo que voy a hacer es replicar cada metro el mismo separación. Y punto. Y listo. No hay ningún problema. ¿Estamos? Listo. ¿Preguntas de esa parte? Del refuerzo por distribución. Perdón, por temperatura. Ok. Entonces, al último, si yo veo la losita de lado, pues yo voy a tener un esquema así. Entonces, supongan que yo tengo aquí mi metro lineal de losa. Un metro. Entonces, lo que ustedes van a poner es la separación al inicio, la mitad. Y al final, la mitad. ¿Estamos? La primera barra va a estar, pues, a la mitad de la separación. De tal forma que con la mitad y la mitad se haga una separación. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí entren, pues, el número de barras que ustedes necesitan. Y eso lo ponen en dos direcciones, en dos caras, arriba y abajo. Punto. No es nada más. Sí, en dos direcciones, arriba y abajo. ¿Listo? Listo. Perfecto. Entonces, ese es el acero por temperatura. Realmente no tiene ninguna complicación, es bastante sencillo lo que sería su análisis. Ahora lo que sí queda es el refuerzo por o la armadura por distribución, que se conoce. Entonces, este sí es un poquito más complicado y resulta que la armadura por distribución es un refuerzo que se utiliza solamente para puentes y se coloca en ciertas partes específicas del puente. O problema. ¿Listo? Entonces resulta que el refuerzo por distribución va a ser un refuerzo que yo voy a colocar para distribuir, como su nombre lo indica, el momento positivo que se produce en las franjas en la losa, en las franjas de diseño en la losa. Entonces quiero que se imaginen la losa. Nosotros dijimos que vamos a diseñar la losa por franjas, ¿estamos? Entonces, yo tengo aquí esta losa. Esta franja de ancho E es la que soporta el peso, ¿ya? Entonces, yo cuando la diseño, estoy diciendo que esta franja de análisis es independiente de las franjas que están a los lados de ella. ¿Y eso es verdad? ¿Ustedes creen que entonces yo pongo aquí la carga, una carga puntual? Entonces, una franjita de ancho E es la única que se forma y el resto se queda igual. No, eso es mentira. Entonces, el acero de distribución es un acero que nosotros colocamos, ¿por qué? Porque reconocemos
en que las franjas no actúan solas. ¿Ya no? Y como no actúan solas, yo tengo que ayudarle a la franja a distribuir a las franjas aledañas el momento positivo que se produce, que es para que pueda la losa funcionar correctamente. Por eso yo tengo refuerzo principal y refuerzo transversal de distribución. ¿Listo? Entonces, la armadura de distribución, por cierto, cuando tengan eso me avisan para bajarlo, ¿ya? Porque no me había percatado de eso de la pancarta esa. Entonces, la armadura por distribución siempre se va a ubicar en la parte inferior, ¿sí?, de la losa que soporta los vehículos, o sea, de la losa superior. Y se va a ubicar en la zona de momento positivo, ¿sí? En la zona de momento positivo. Nada más. Y va a distribuir el momento positivo, punto. O sea, en un puente solamente en la losa se va a colocar en las zonas de momento positivo y nada más. ¿Listo? Ahora, el refuerzo por distribución es perpendicular al refuerzo principal por flexión. ¿Estamos? Porque yo quiero justamente distribuir el momento. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Entonces, imagínense que yo tengo un puente visto desde la parte superior y este puentecito, ¿sí?, tiene estribo y estribo a ambos lados y yo tengo 3 vigas que soportan la losa, que están marcadas ahí. ¿Se ven las viguitas? Las 3 viguitas que están soportando la losa. Listo. Entonces, estamos de acuerdo que si este es un puente de losa sobre vigas, o vigas T o vigas cajón, pues estamos de acuerdo que el refuerzo principal de esta losa es perpendicular a sus apoyos, que son en este caso las vigas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el refuerzo principal son esas barritas rojas que se muestran en ese punto, ¿no? Y el refuerzo por distribución, entonces, siempre va a ser paralelo a los apoyos, en este caso, paralelo a las vigas, siempre. Y va a estar siempre ubicado en la parte de momento positivo. ¿Estamos? Entonces, ¿se cacha el esquema? ¿Cómo está? Listo. Dime. El área del acero principal es mayor que el área del acero de distribución. Ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Sí. La pregunta es sí. La respuesta es sí. Pero ahorita lo vamos a calcular. ¿Listo? Entonces, ahora, si yo hago una sección transversal, entonces imagínense que yo tengo las 3 viguitas y ahora hago una sección AA, pues voy a tener así un puentecito, algo así. Bueno, aquí me falta, digamos, dibujar lo que serían las barandas, no sé qué cosa por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, hagan de cuenta que ese es el puente. Y yo tengo aquí las 3 viguitas. ¿Listo? Entonces, la losa está apoyada sobre las vigas. Lo que quiere decir que la losa actúa como una viga que está apoyada sobre esas vigas principales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en los puntos en donde yo tengo las vigas, va a existir un momento negativo. ¿Estamos? En los puntos en donde están las vigas, la losa va a soportar un momento negativo. ¿Listo? Y en los puntos en donde está la distancia entre viga y viga, la losa va a estar soportando un momento positivo. ¿Se cacha eso? Listo. Eso es bien importante, porque entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Sabemos que la distancia S es la distancia que hay entre ejes de vigas principales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a coger y voy a separar la distancia S en cuartos. ¿Sí? Voy a coger y voy a decir, bueno, de aquí, de este eje a este eje, es toda la distancia S. Eso lo voy a separar en cuartos. S cuartos, y los 2 cuartos centrales va a ser la zona en donde yo voy a colocar el refuerzo por distribución. Entonces, ese refuerzo azul se debe ver como un punto en este corte. ¿Estamos de acuerdo? Porque recuerden que el refuerzo por distribución es
paralelo a las vigas. Entonces se ven como un punto. Y siempre se va a colocar en la parte de abajo. ¿Listo? El refuerzo principal, en cambio, pues que es el refuerzo rojo, se debe ver como una línea. ¿Estamos? Y... ¿Qué? Rojo principal, el refuerzo principal va de volado a volado, ¿estamos de acuerdo? Y el refuerzo por distribución, es que aquí puse solo una varilla por luz. Acá hay una viga que hay una viga. ¿Listo? Entonces aquí debería haber más de una varilla. ¿Listo? Ok. Dime. ¿Cuál? ¿Está? No, pero ve. Si yo le bajo eso, no hay nada que haga que la pantalla se venga acá. Entonces, no la bajo por eso. Me gustaría treparme y no me voy a trepar. ¿Te quieres trepar tú? No tengo problema. Tú que eres más alto. A ver lo que cuál es el problema. Ya vas a ver. O sea, yo asumo que ese va a ser el problema. Yo no alcanzo. Toca jalarla. ¿Ya? Ya, bien. Encargado, llegar a sentar. ¿Listo? Ahí sí. ¿Listo? Y eso es básicamente todo, la ubicación. Entonces lo voy a poner siempre en los 2 cuartos centrales de la distancia entre vigas. ¿Cachan? Y ya. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo calculo? ¿Sí? Entonces el cálculo es un porcentaje. Entonces para calcular el refuerzo por distribución, yo debo tener ya el refuerzo por flexión principal. ¿Estamos? Y entonces yo lo voy a calcular en función de un apartado, el apartado 9.7.3.2 de la norma, que dice y reza lo siguiente. Dice que el refuerzo por distribución se calcula dependiendo de si el elemento de losa el refuerzo principal de la losa, es paralelo o es perpendicular al tráfico vehicular. A ver, esperemos que se... algo le pasó y no se quiere sincronizar. Ya, listo. ¿Listo? Entonces, ese es el apartado. Ustedes lo revisan en la norma y prácticamente lo que dice es lo siguiente. El refuerzo por distribución se calcula como un porcentaje dependiendo de cómo se ubica el refuerzo principal de la losa en función del tráfico. Y eso ya lo vimos, ¿recuerdan? Entonces, yo tengo un puente tipo losa. Si yo tengo un puente tipo losa, el refuerzo principal de la losa es paralelo al tráfico vehicular. ¿Estamos? Y si tengo un puente de vigas T o de vigas cajón, pues la losa, el refuerzo principal de la losa, como los mostré acá, es perpendicular al tráfico. No es nada más. ¿Listo? Entonces, según eso, va a haber esas dos expresiones y lo único que vamos a tener que mirar es cuál es la expresión. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el primer caso en donde el refuerzo es paralelo a la losa, o el refuerzo principal es paralelo a la losa, entonces yo tengo que el refuerzo por distribución, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Ya? La armadura por distribución va a ser igual a 100 sobre la raíz de S. Y en donde S, como es paralelo, sería la distancia entre apoyos de la losa, del puente tipo losa. Entonces, en este caso, S se mide en pies, ¿sí? Y es la distancia entre cara y cara para losas monolíticas con vigas o muros, apoyadas sobre vigas, muros o estribos.
Entonces, a manera de un pequeño ejemplo, supongamos que yo tengo que la distancia S es 20.4 metros y el refuerzo principal positivo de esa losa es 30 centímetros cuadrados. Entonces tengo ahí unas ecuaciones. ¿Listo? Entonces, si yo tengo que la distancia S es 20.4 metros, eso equivale a 66.93 pies, y el área de acero principal de la losa es 30 centímetros a momento positivo. Ojo, es el área de acero a momento positivo de la losa. Es 30 centímetros cuadrados. Pues yo reemplazo en la ecuación, me da que el acero por distribución, esa división me da 12.17. Hagan la operación. Hagan 55 entre la raíz de... A ver, yo le había puesto 55 o era paralela. Ya, denme un segundo. Es que aquí lo calculé con la ecuación. Ya, denme un segundo. Aquí lo calculé con la ecuación. Esta. Calculen esto. 100, que es la ecuación, sobre la raíz de 66.93. Eso les debe dar 12.22. Ese número que les da es un porcentaje del acero principal de refuerzo de la losa a flexión. ¿Listo? Entonces, esta ecuación que yo les mostré es la ecuación en el sistema inglés. ¿Sí? También está la ecuación en el sistema internacional, que es igual a 55 sobre la raíz de S en metros, que es 20.4. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ecuación que ustedes tienen en el libro, si mal no estoy. ¿Listo? Entonces, las dos ecuaciones les tiene que dar lo mismo. Ojo, lo mismo. Entonces, fíjense, aquí hice el chequeo, en donde con la ecuación del libro les da 12.17, en el otro da 12.2, que es la misma cosa. Y entonces, fíjense que la expresión dice, cuando es paralelo, el valor que me dé me debe dar menor al 50%. ¿Sí? ¿Y qué pasa si me da mayor al 50%? Cojo el 50%. Ese es el límite máximo. ¿Estamos? Entonces, yo aquí yo chequeo. Ese valor me dio 12.17% en esta operación. Entonces, ¿es menor al 50%? Sí. Entonces, el acero por distribución es igual al 12.17% de los 30 centímetros cuadrados que puse, que era, eso me da 3.65 centímetros cuadrados. Entonces, hago la operación. El acero de distribución, yo voy a intentar ponerlo del mismo diámetro del acero, pues por temperatura, para no tener que cambiar diámetros. Entonces, si le pongo el mismo diámetro, una barra número 12, hago el chequeo. Entonces digo, 3.65 centímetros cuadrados sobre 1.13 me da que yo tengo que poner 3.23 varillas. Como no puedo poner 3.23 varillas, pues pongo 4. ¿Recuerdan? Es más. ¿Listo? Entonces, esas 4 varillitas son las que yo voy a colocar en mi puente tipo losa. Entonces, si este fuera mi puente tipo losa, ¿listo? Tengo estribo a la izquierda, estribo a la derecha. Entonces, la distancia entre apoyos de mi losa la divido entre 4. Y en esa parte central pongo las 4 varillas de FI de 12 milímetros. Y ya, no es nada más. Dime. Si es que nos toca coger el 50% y con el 50%, por ejemplo, nos da 103.23. Si nos vamos a aproximar a 4. Claro, porque estás poniendo más área de acero de la que te pide. Aquí, de hecho, puse 4, no importa. Sí, o sea, que si se te pasa el límite, pero es que ya te pasaste del límite. O sea, lo que dice, ya sé a qué te refieres. Que tú coges el 50
y te toca subirte más del 50. Siempre y cuando, pues, no sea que te pases al 80%, no, pues, o sea, que sea más que todo, pues, muy, muy, muy cercano. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? Y ya. Entonces, solamente cojo, calculo el número de varillas y esas las pongo uniformemente distribuidas en el cuarto central de la luz. ¿Listo? ¿Qué pasa si es que en este caso, digamos, la armadura es perpendicular? La armadura principal es perpendicular al refuerzo. Entonces, lo único que cambia es la ecuación. ¿Se dieron cuenta? Había otra ecuación. Entonces, ya no es la ecuación de 100 sobre raíz de S, sino que es 220 sobre la raíz de S. Entonces, haciendo la misma operación, supongamos que yo tengo ahora el siguiente ejemplo. Entonces, yo tengo que ese refuerzo, recuerden que para este caso, pues yo voy a tener separaciones más parecidas a las que calculamos en el predimensionamiento. ¿Listo? A ver, denme un segundo que se actualice aquí. Ya. Ahí sí. Listo. Entonces, la ecuación es la raíz de 220 sobre la raíz de S en pies. Entonces, si yo tengo una separación entre vigas, porque en este caso sería la separación entre vigas de 2.5 metros, pues lo que va a pasar es que al hacer la operación, 2.5 metros son 8.2 pies. Si el área de refuerzo es 100 centímetros cuadrados, pues hago lo mismo. 220 entre 8.2 pies me da 76.83. Ese valor es mayor al máximo que dice la norma, que es 67. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué cojo? Cojo 67% como el máximo y hago la división. ¿Sí? 67% por 100 centímetros son 67 centímetros cuadrados. Suponiendo que voy a poner varillas de diámetro 20 milímetros, pues yo tengo que esas varillas tienen 3.14 centímetros cuadrados de área. ¿Cuántas varillas debo colocar? Debo colocar 22 varillas de ese valor. Y eso lo separo en el cuarto central de los 2.5 metros de mi sección. Y lo coloco paralelo a la dirección de las vigas. Y listo. ¿Alguna pregunta? Entonces, ese refuerzo por temperatura y el refuerzo por distribución, pues va a ser primero, el primero lo voy a chequear antes de hacer el análisis de la losa. Y el segundo lo voy a chequear después de ya tener el refuerzo por flexión de la losa. Ahora sí, el examen. ¿Quién quiere aplazar el examen? Propuesta de Andrea, ¿no? Andrea, para el siguiente, el examen está para el miércoles. ¿Quieren aplazarlo para el siguiente lunes? El lunes.